Hola jóvenes, espero se encuentren bien. Hoy la clase, como verán, es a distancia. Espero puedan aprovechar los recursos que están en la clase de hoy. Hoy veremos un tema diferente. Hoy es un tema importante, así es que pues empecemos con la clase de hoy. Bueno, como todas las clases, les pongo el temario para que sepan que hemos avanzado. Ya abarcamos la unidad uno, el género como un atributo social, donde vimos las nociones básicas para el análisis de género, la desigualdad social a través del género, la asignación social del género, la asignación que le da la sociedad, cómo se ha dado el machismo, cómo se da el machismo en México como parte de la segunda unidad, los micromachismos y la discriminación, cómo violentan a la sociedad, cómo se dan al interior de nuestros hogares, cómo se dan al interior de la sociedad, las fracturas que genera el machismo, las masculinidades en plural, cómo las vemos en sociedad. Y hoy vamos a entrar a una nueva unidad que es qué hacer para transformar. Bueno, como ya vimos, el tema de hoy, la clase de hoy, le exploraremos los fundamentos de las acciones afirmativas y cómo han impactado a la sociedad. También analizaremos su implementación, los resultados que han dado las acciones afirmativas en los diferentes contextos de nuestra sociedad. Al finalizar esta clase, intentaremos comprender mejor la importancia de las acciones afirmativas y su contribución a la equidad y la justicia social, que es uno de los temas importantes del por qué las acciones afirmativas, la justicia social. Por lo que a continuación les proyectaré un video para que lo analicen y cómo se da este contexto, este entorno, una situación de dos personas, cómo se desarrollan en diferentes contextos, cómo se dan sus oportunidades, qué es lo que espera la sociedad de cada uno y cómo vamos estereotipando a cada una de estas personas. Bueno, sin más ni más, les paso el video. María Basilio nació el 4 de abril de 1970 en una comunidad rural mije, cerca de Matías Romero, Oaxaca, donde no había escuela. Su padre siempre pensó que para convertirse en una buena mujer no era necesario que asistiera a la escuela, sino que realizara las actividades propias de su sexo, las de casa y cuidado. María es analfabeta, se casó con un trabajador de la construcción y tiene 4 hijos que no terminaron la preparatoria. Matilde Arriba nació el 4 de abril de 1970 en el municipio de Ensenada, Baja California. Sus padres, un médico y una enfermera que trabajaban en un hospital público, siempre enfatizaron la importancia del estudio y la motivaron a aprender inglés. Matilde estudió Derecho en la Universidad Estatal, se casó con un abogado y tiene 2 hijas que se educaron en escuelas bilingües. María Basilio migró a la Ciudad de México en 1985. Desde que salió de Oaxaca, ha sufrido discriminación y maltrato. María es una empleada ejemplar y dedicada. Desde hace más de 20 años realiza jornadas de 10 horas de trabajo doméstico. Gana 300 pesos diarios. No tiene seguro médico y no tendrá derecho a recibir una pensión. Después de varios años de trabajar en Estados Unidos, el esposo de María regresó a México y ha tenido dificultades para encontrar un buen empleo. Matilde Arriba trabaja en el Poder Judicial de la Federación desde hace más de 20 años y percibe un salario de 1,500 pesos diarios con todas las prestaciones de ley, además de un seguro de gastos médicos mayores. Según sus propias palabras, este le salvó la vida cuando le detectaron cáncer de mama hace 2 años. Matilde cuenta con orgullo que sus 2 hijas son profesionistas y una de ellas estudia un posgrado en Estados Unidos. María y Matilde son mexicanas y tienen los mismos derechos de acuerdo con la Constitución, a la educación, al trabajo digno, a la protección social en salud, entre otros. Sin embargo, el azar favoreció a Matilde desde su nacimiento y las brechas entre ellas se han ensanchado a lo largo de sus vidas. Esta comparación revela la profunda desigualdad de oportunidades que presenciamos en México todos los días. Bueno, pues ya pudimos observar el video y vemos a dos personas que han crecido en el mismo país,
en lugares diferentes y en contextos diferentes. Cómo se dan sus oportunidades son diferentes. Una crece en un hogar donde lo hay todo, donde hay la posibilidad de estudiar, donde hay el fomento a la educación, donde hay el fomento a estudiar otro idioma, y otra crece en un contexto de trabajo igual, pero con condiciones diferentes, sus padres con carreras diferentes. El papá de una es albañil y la otra es un profesionista. Creo que es importante tomar en cuenta esto para entender los factores que llevan al crecimiento y, en su caso, la movilidad social. Si existe realmente la movilidad social o se puede acceder a una movilidad social de los diferentes contextos en que vive el país. En ciudades en las que las instituciones están muy, muy, pero muy rezagadas, y en lugares donde las instituciones pues tienen un avance mayor. Es claro en este contexto del país donde la parte norte del país tienen otro tipo y otras condiciones de vida, y la parte sur, donde, a pesar de tener una riqueza cultural y una riqueza en recursos naturales, las oportunidades no son tan claras ni tan fáciles para todos. No sé si sea cultural, no sé si sea porque el gobierno así lo quiere, pero poco a poco iremos analizando lo que pueden ser estas desigualdades y lo que podemos hacer a través de las acciones afirmativas. Pero es importante que tomemos en cuenta todos estos contextos, todas estas situaciones, para poder ir entendiendo y adentrarnos en lo que son las acciones afirmativas. Bueno, pues vamos viendo cómo se da el contexto histórico de las acciones afirmativas. Las acciones afirmativas tienen su raíz en los movimientos de derechos civiles de la década de 1960 en los Estados Unidos. Estos movimientos buscan poner fin a la segregación racial y promover la igualdad de oportunidades para todas las personas, sin importar su raza, género, religión, procedencia étnica. Estas luchas por los derechos civiles llegó a la implementación de leyes, políticas que buscaban remediar la desigualdad histórica y garantizar la integración de los ciudadanos en la sociedad. Todos hemos visto películas sobre la segregación racial, cómo se daba esta segregación racial en el contexto de los Estados Unidos, ¿no? Había divisiones entre blancos y negros hasta para ir al baño, donde los negros no podían entrar a los lugares para blancos, donde había un baño exclusivo para gente de color. Por eso es importante entender dónde nace el contexto histórico de las acciones afirmativas. Si bien se da en Estados Unidos, las acciones afirmativas han permeado en todos los ámbitos del mundo, y en México no es la excepción. Fundamento de las acciones afirmativas. Las acciones afirmativas son políticas y programas diseñados para corregir las desigualdades históricas y promover la igualdad de oportunidades para grupos minoritarios o desfavorecidos. Estas acciones están basadas en la premisa de que la igualdad formal no siempre garantiza la igualdad real, y que se requieren medidas adicionales para reducir la discriminación y nivelar el campo de juego. Pero la palabra igualdad se utiliza frecuentemente cuando se habla del derecho y de los valores superiores del orden jurídico, aunque también es usada frecuentemente en los discursos políticos, principalmente con fines electoreros, pues es el único lugar donde cada voto vale lo mismo y son iguales. La igualdad podría tratarse de un ideal en toda la extensión de la palabra, casi inalcanzable. Podría sugerirse también que es un mero valor cuyo contenido se extiende en una sola buena intención. Es así que la igualdad se presenta como algo de lo que todos pueden hablar e interpretar de maneras diferentes. Sin embargo, la igualdad jurídica tiene manifestaciones explícitas y genera obligaciones muy concretas, de manera que habrá de identificar los campos y su aplicación y los sujetos vinculados a su promoción, para entonces contar con elementos suficientes que expliquen la manera en que puede ponerse en marcha, al tiempo que también pueda hacerse exigible. Es decir, aunque la ley no señala que todos somos iguales, no todos tenemos el mismo punto de partida. ¡Hay que jugar boli!
Aburrido. No vale, mejor fútbol. Niños contra niñas. Yo digo que mejor votemos, Luis. A ver, ¿quién vota porque juguemos vóley? Yo. Vientos, Melissa, esa es la actitud. Ahora, ¿quién vota porque juguemos fútbol? ¿Tú qué prefieres, Nacho? Creo que mejor vóley. Pues entonces somos mayoría, ¡sí! Bueno, pues entonces jugamos vóley, pero niños contra niñas. Y dale con lo mismo. ¿Pero por qué quieres que sean niños contra niñas? Pues es que mi hermano mayor siempre dice que haga equipo con los niños. Porque las niñas... ¿Porque las niñas qué? Porque las niñas son malas para los deportes. ¿Y tú también crees eso? No. Yo sé que ustedes juegan muy bien. Mejor que muchos en el salón. Entonces, si no piensas eso, ¿por qué no quieres hacer equipo con Vale o conmigo? Porque mi hermano dice... Pero no te preguntamos qué dice tu hermano, sino lo que tú piensas. Sí, Luis, tú nos conoces y sabes que a nosotras nos gusta jugar a tantas cosas como a ti. Nunca antes nos habías tratado diferente. Y no está padre que de pronto lo hagas. Tú siempre nos has apoyado a todos, Luis. ¿Te acuerdas cuando me lastimé el pie y nadie quería jugar conmigo? Tú me defendiste porque sabías que eso estaba mal y me echaste la mano. Yo sé que tú harías lo mismo por mí, Nacho. Y cuando Vale llegó a la escuela, tú fuiste el primero en darle la bienvenida y hacerla sentir como en casa. Sí, yo no conocía a nadie y estaba súper asustada. Pero tú no te dejaste llevar por los demás y fuiste mi primer amigo. Y desde ahí eres mi mejor amiga, Vale. En verdad lo siento, amigos. Esto es algo que siempre había oído decir a mi hermano y la verdad, nunca me puse a pensarlo. Está bien, Luis, no hay bronca. Solo no nos hagas menos ni pienses que porque somos niñas no podemos jugar bien. Sí, Luis, sabes que no importa que seamos niños o niñas, podemos jugar bien. Además, acuérdate que de las diferencias de los demás siempre aprendemos algo nuevo. Gracias, amigos. Les prometo que no lo voy a olvidar. Y ahora yo hago equipo con Vale, y el que pierda, invita a los jugos. Todas y todos tenemos derechos humanos por el simple hecho de ser personas, sin importar nuestro sexo, raza, edad, cultura, religión, condición social o económica. Estos derechos permiten nuestro desarrollo físico, mental, emocional y social. Es importante que conozcas tus derechos para poder ejercerlos y hacerlos valer en caso de que no se respeten. El acceso a la justicia es el derecho que te abre las puertas de las autoridades para resolver tus problemas y garantizar el respeto de tus derechos humanos. Si sientes que estos son violados, acércate a una persona de confianza para que te acompañe ante la autoridad que puede ayudarte. Haz valer tus derechos. Y nunca olvides respetar los derechos de los demás. Ahora bien, si la norma nos habla de igualdad ante la ley, esta igualdad no siempre se da de hecho, pues existen situaciones que nos hablan de un desequilibrio, por lo que debe advertirse y analizar si existen situaciones de poder, contextos de desigualdad estructural y o contextos de violencia que deriven en un desequilibrio entre la población. Debe de advertirse las desventajas y desigualdades por condiciones de género, por condiciones de discapacidad o por el simple hecho de nacer en un lugar con menos ventajas. Es así que las acciones afirmativas tienen el objetivo de borrar o de hacer desaparecer la discriminación existente en la actualidad
o en el momento de su aplicación, corregir las fallas del pasado y evitar las fallas en el futuro, además de crear oportunidades para los sectores menos favorecidos o desprotegidos. Así pues, estas acciones reconocen o deben de ser de medidas temporales y tienen fundamento en el principio de igualdad jurídica en su dimensión sustantiva, que impone al Estado la obligación de llevar a cabo ciertas medidas que tiendan a obtener una correspondencia de oportunidades entre distintos grupos sociales y sus integrantes y el resto de la población. Pues si bien puede dar lugar a un trato desigual de jure o de facto respecto de otras personas o de otros grupos, habrá que justificar la implementación de estas acciones, asimismo señalando que tienen el objetivo de alcanzar la igualdad de hecho y tiene que ser proporcional. Es así que la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación señala en su artículo 5 que las acciones afirmativas que tengan por efecto promover la igualdad real de oportunidades de las personas o grupos no se considerarán discriminatorias o afectaciones hacia otras personas. Dicho artículo señala que las acciones afirmativas son las medidas espaciales específicas de carácter temporal a favor de personas o grupos en situación de discriminación o desfavorecidos, cuyo objetivo es corregir situaciones patentes de desigualdad en el disfrute ejercicio de derechos, libertades, aplicables mientras subsistan dichas situaciones, es decir, dicha discriminación o dicha desventaja. Se adecuarán a la situación que quiera remediarse, deben ser legítimas y respetar los principios de justicia y proporcionalidad, es decir, que deben ir encaminadas a generar cierto control y ayuda o cerrar brechas de desigualdad. Es así que derivado de esta definición, una acción afirmativa debe de cumplir con las siguientes características. Debe buscar erradicar situaciones sistemáticas o estructurales de discriminación o segregación en contra de un grupo total o individualizado, o pretende atender los efectos negativos de dicha situación mientras ésta se erradica. Otro elemento que debe de cumplir es su pertenencia será susceptible de analizarse fundamentalmente a través del tiempo. Quiere decir que las acciones afirmativas no durarán para todo el tiempo, ¿no? Es así que tenemos que las acciones afirmativas son las medidas espaciales, como ya se dijo, específicas y de carácter temporal a favor de personas o grupos en situación de discriminación, cuyo objetivo es corregir situaciones patentes de desigualdad en el disfrute o ejercicio de derechos y libertades aplicables mientras subsistan dichas situaciones. Se adecuarán a la situación que quiera remediarse y deberán ser legítimas y respetar los principios de justicia y proporcionalidad. Es así que, por ejemplo, una norma, cuando se implementa, o más bien dicho, una acción afirmativa, cuando se implementa se tiene que analizar la efectividad de esta, el tiempo que se va a aplicar y si esta acción afirmativa va a corregir el problema de fondo. Una vez analizado estos factores y ya implementada la acción afirmativa, también se tiene que hacer un análisis de su efectividad ya implementada, si ha corregido o si es necesario cambiar ciertos aspectos para que sea efectiva y se pueda garantizar que se ha alcanzado una igualdad. Es por eso que las acciones afirmativas tienen que ser evaluadas constantemente para analizar su efectividad y su temporalidad. Cuando las acciones afirmativas han cumplido su objetivo, pues tienen que desaparecer conforme lo establece la norma, dado que se ha cumplido o se ha desaparecido la desventaja para las cuales fueron creadas. Justificación de objetivos. La principal justificación para las acciones afirmativas es la necesidad, como ya se ha mencionado, de corregir la discriminación sistemática y las desigualdades arraigadas en la sociedad, y que en el país como México son muy latentes y muy visibles. Estas políticas buscan reparar el daño causado a grupos desfavorecidos y brindarles oportunidades
que de otra manera no tendrían, como es el caso en el video que vimos, donde la chica de Oaxaca, por las condiciones donde vivía y las condiciones geográficas, no tenía acceso a medios para educarse de una manera diferente o de una manera que pudiera alcanzar y tener las oportunidades que la persona que vive en el norte del país. Los objetivos de las acciones afirmativas varían según el contexto y las necesidades específicas de cada grupo, pero generalmente incluyen: 1. Promueven la inclusión y la diversidad en todos los ámbitos de la vida social, económica y política. Es decir, se les debe de incluir en la vida laboral, en la vida económica, generar sus propios recursos, tener acceso al mercado financiero y también tener acceso a la vida política, a la vida y a la toma de decisiones del país. Otro de los aspectos importantes que tienen las acciones afirmativas es reducir las barreras y obstáculos que impiden el acceso a oportunidades educativas, laborales y de desarrollo personal. Esto es, por ejemplo, que en una comunidad rural apartada muy lejana de una escuela primaria, pues se tienen que generar acciones efectivas que permitan a los niños de un poblado tan arraigado o tan lejano poder acceder a la educación y poder educarse. Fomentan también la igualdad de trato y eliminan los prejuicios y estereotipos negativos hacia los grupos minoritarios. Creo que esta es una de las acciones muy importantes respecto a las acciones afirmativas, puesto que va a evitar a toda costa que se siga discriminando a los grupos menos favorecidos. Asimismo, busca equilibrar la representación y participación de grupos minoritarios en posiciones de poder e influencia, es decir, se les va a dar acceso a la vida pública del país. Las acciones afirmativas se basan en una serie de principios y enfoques que guían su implementación, como son la compensación, que busca compensar las desigualdades y los principios sufridos por grupos desfavorecidos como resultado de discriminación pasada o presente. La preferencia, que establece criterios que favorecen a los grupos minoritarios en situación donde la igualdad formal no garantiza la igualdad real. La no discriminación inversa. Las acciones afirmativas no deben discriminar o perjudicar a otro grupo en el proceso, es decir, que con su implementación no se perjudique a otra persona o no se esté afectando a otros sectores de la población. Temporalidad. Las acciones afirmativas se plantean como una medida temporal que busca corregir desigualdades históricas y una vez alcanzada la igualdad de oportunidades, pueden ser modificadas o en su caso eliminadas, como ya lo hemos mencionado. La transparencia. Uno de los principales enfoques es la transparencia, ya que las acciones afirmativas deben ser transparentes y basarse en criterios objetivos, es decir, el porqué de su implementación y el porqué de su importancia para llevar a cabo este tipo de acciones, dado que si bien o mal se está favoreciendo a un sector de la población. Debate y críticas. Las acciones afirmativas han generado debate y controversia en diferentes contextos. Algunos critican y argumentan que estas políticas son injustas porque favorecen a algunos grupos en detrimento de otros, violando el principio de igualdad de oportunidades para todos. Otros argumentan que las acciones afirmativas son necesarias para corregir las desigualdades y garantizar la inclusión de grupos históricamente marginados. El debate también se centra en la efectividad de las acciones afirmativas para lograr sus objetivos en la necesidad de equilibrar las políticas de igualdad con la meritocracia y el talento individual, es decir, que te debe de mover el talento y tus cualidades para lograr y alcanzar lo que tú necesitas. Es así que podemos decir que las acciones afirmativas son herramientas políticas y programas diseñados para promover la igualdad de oportunidades y corregir las desigualdades arraigadas en la sociedad. Estas políticas se basan en la premisa de que la igualdad formal no siempre garantiza la igualdad real y se requieren medidas adicionales para corregir la discriminación y promover la inclusión de grupos minoritarios o desfavorecidos. Aunque han generado controversia y debate, las acciones afirmativas siguen siendo una estrategia importante en la búsqueda de una sociedad más justa e igualitaria. Caminos hacia la igualdad. Hola, soy Leticia y tengo 63 años. Y esta es mi historia.
Un día salí a hacer una vuelta de mi esposo a un centro comercial y escuché unas mujeres que estaban con camisa de la alcaldía hablando de los derechos de las mujeres. Puse mucha atención a lo que ellas estaban hablando y pensé, ¿cómo que estudiar es un derecho? Me acerqué a ellas y les hablé de mi intención de terminar mis estudios. Ellas me dieron los datos de la institución educativa de mi comuna en la que se ofrece la estrategia con la cual podría hacerlo. Yo no hice mi bachillerato, no planifiqué y no pude decidir sobre mi vida porque no sabía que tenía derechos. Siempre he vivido para servir a los demás, a mi esposo y a mis 7 hijos. Pues eso es lo que decía mi papá que una mujer debe hacer y por eso me caso a la edad de 14 años. Emocionada le conté a mi familia lo ocurrido en el centro comercial, pero Pacho, mi esposo, dijo que mi obligación estaba en la casa cuidando de todos y todas y que además de dónde íbamos a sacar la plata para eso, así fuera gratis. Desalentada por las palabras de mi esposo, me acerqué donde mis 2 hijas mayores y fueron ellas quienes me animaron porque les parecía justo que al fin hiciera algo por mí. Entonces decidí ir a la institución y afrontar también mis miedos. Yo pensaba que de pronto me tocaría estudiar con mujeres y hombres más jóvenes que se podrían burlar de mí, o que de pronto la cosa era tan dura que se dificultaría aprender. En la institución me contaron de la estrategia que desarrolla la Secretaría de las Mujeres en conjunto con la Secretaría de Educación para apoyar a las que, como yo, queremos terminar nuestros estudios. Es decir, mujeres adultas o en extraedad que por algún motivo ajeno a nuestra voluntad abandonamos o no iniciamos nuestros estudios. El horario era bastante flexible porque solo tenía que ir los sábados y que en un año hacía 2 de bachillerato, es decir, que en 3 años lo terminaría. A eso ellos lo llaman CLEI. Luego me dijeron que también me beneficiaría de las acciones afirmativas que la Secretaría de las Mujeres aportan a nuestro proceso a través de una estrategia que busca disminuir el analfabetismo en las mujeres de la ciudad. Me atreví a preguntar qué es eso de las acciones afirmativas y me explicaron que además de poder estudiar, podría contar gratuitamente con asesoría de una psicóloga, también de una abogada, que además nos apoyaban con auxilio de transporte y alimentación, y a otras mujeres, en algunos casos, con el cuidado de sus hijos e hijas. Que también teníamos unas capacitaciones llamadas cátedras sobre equidad de género, derechos humanos, violencia psicológica y violencia física, entre otras. Además, a utilizar los mecanismos de prevención y atención de las violencias, como los centros de equidad de género y la línea 123 Mujer. Salí muy emocionada e inmediatamente me inscribí. Ya llevo un año estudiando, con sacrificios, pero muy contenta porque también recibo talleres en artes y oficios. Eso también es una acción afirmativa. Yo creo que en 2 años que me gradúe, montaré mi propio negocio de bisutería en casa. Desde el primer día que entré al salón y conocí a mis compañeras, el color de mi vida cambió. Ahora soy ejemplo para mis nietos y familia. Y ya que conozco mis derechos, no puedo permitir que otros tomen decisiones por mí. Medellín. Todos por la vida. Las acciones afirmativas son políticas o medidas que se implementan con el objetivo de corregir desigualdades históricas y promover la igualdad de oportunidades para grupos que han sido históricamente discriminados o excluidos. Estas medidas buscan fomentar la diversidad y la inclusión en diferentes ámbitos de la sociedad, como lo es el acceso a la educación, el empleo, la política y la representación pública. El impacto de las acciones afirmativas en la sociedad puede ser significativo y positivo. A continuación, vamos a explorar algunos de los principales impactos que estas políticas pueden tener. Primero, igualdad de oportunidades. Uno de los impactos más importantes de las acciones afirmativas es la creación de igualdad de oportunidades para grupos históricamente marginados. Estas medidas buscan garantizar que todos los individuos tengan las mismas posibilidades de acceder a la educación, el empleo y otras oportunidades socioeconómicas. Al nivelar el campo de juego, las acciones afirmativas contribuyen a reducir las desigualdades y a promover un mayor equilibrio en la sociedad.
Segundo, representación y participación. Las acciones afirmativas también tienen un impacto importante en la representación y participación de grupos subrepresentados en toma de decisiones, en los espacios de poder, al exigir una mayor diversidad en la política, los lugares de trabajo y otros ámbitos. Estas políticas garantizan que las voces de grupos marginados sean escuchadas y consideradas. Esto fortalece la democracia y promueve una sociedad más inclusiva, como lo es en nuestro país la paridad de género en los puestos de elección popular. Tercero, conciencia y sensibilización. Otro impacto relevante de las acciones afirmativas es la generación de mayor conciencia y sensibilización sobre la discriminación y la desigualdad. Estas políticas ponen en evidencia la desigualdad existente y promueven la reflexión sobre los privilegios y barreras que enfrentan ciertos grupos. Esto puede conducir a un cambio de mentalidad y actividades más inclusivas, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Cuarto, ofrecen una diversidad enriquecedora. Las acciones afirmativas contribuyen a fomentar la diversidad en diferentes ámbitos de la sociedad al garantizar la inclusión de grupos diversos y promueven la mezcla de ideas, experiencias y perspectivas en la toma de decisiones, en la resolución de problemas y otros temas. Esta diversidad enriquece la calidad de las soluciones y contribuye al desarrollo de una sociedad más creativa e innovadora e equitativa. Quinto, mejora de indicadores socioeconómicos. Implementar acciones afirmativas también puede tener un impacto positivo en los indicadores socioeconómicos. Al garantizar la igualdad de oportunidades, se fomenta el desarrollo de talento y capacidades en grupos históricamente marginados. Estas medidas pueden conducir a una mayor inclusión laboral, mayor acceso a recursos económicos y una reducción de la brecha de desigualdad en términos económicos. Podemos decir que las acciones afirmativas tienen un impacto significativo en la sociedad al promover la igualdad de oportunidades, la diversidad, la representación y la conciencia sobre la discriminación y desigualdad. Estas políticas buscan corregir desequilibrios históricos y construir sociedades más inclusivas y equitativas, aunque su implementación puede generar debates y desafíos, su impacto positivo hace que sea una herramienta importante para promover la justicia social. Como hemos mencionado, las acciones afirmativas son políticas o programas diseñados para corregir y compensar las desigualdades históricas o sistemáticas basadas en características personales como el género, la raza, la etnia o la discapacidad. Estas estrategias se implementan en diferentes ámbitos, incluyendo la educación, el empleo y la participación política, con el objetivo de promover la igualdad de oportunidades y reducir la discriminación. En este tema exploraremos la implementación de las acciones afirmativas y su impacto en la sociedad. Es importante analizar cómo se llevan a cabo estas medidas en distintos contextos y los resultados obtenidos hasta el momento. La implementación de las acciones afirmativas implica la adopción de diversas medidas para garantizar la inclusión y la equidad. Estas políticas pueden ser impulsadas por el gobierno, las instituciones educativas, las empresas u otras organizaciones, dependiendo del ámbito en que se quieren aplicar. Por ejemplo, en el ámbito educativo se pueden establecer cuotas para garantizar la admisión de estudiantes pertenecientes a grupos socialmente discriminados. Además, se pueden implementar programas, tutorías o becas dirigidos a fomentar la participación de estas personas en áreas académicas en las que históricamente fueron discriminados. En el ámbito laboral, por ejemplo, las acciones afirmativas
pueden incluir la elaboración de políticas de contratación que prioricen a candidatos de grupos o minorías o discriminados. Las organizaciones también pueden implementar programas de capacitación y desarrollo personal específicos para los grupos socialmente discriminados o marginados. ¿Cuáles son los resultados de las acciones afirmativas? La evaluación de los resultados de las acciones afirmativas puede ser un proceso complejo debido a la diversidad de ambiente en la que se aplica y a las diferentes variables que intervienen. Sin embargo, existe evidencia de que estas políticas han contribuido a generar cambios positivos en términos de igualdad de oportunidades y reducir la discriminación. Por ejemplo, en el ámbito educativo, las acciones afirmativas han permitido el acceso de grupos socialmente discriminados o marginados a instituciones de enseñanza superior y han aumentado la diversidad en las aulas. Esto ha llevado a la formación de profesionales más diversos y ha contribuido a la generación de conocimientos desde perspectivas múltiples. En el ámbito laboral se ha observado un aumento en la representación de grupos minoritarios o discriminados en posiciones de liderazgo y en sectores tradicionalmente dominados por ciertos grupos. Además, las acciones afirmativas han fomentado la creación de ambientes laborales más inclusivos donde se valoran y respetan las diferencias. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan las acciones afirmativas? A pesar de los avances logrados, las acciones afirmativas no están exentas de desafíos y críticas. Algunos detractores argumentan que estas políticas generan discriminación inversa o privilegios injustificados. Estos argumentos se basan en la premisa de que la igualdad se debería lograr únicamente a través de ciertos criterios de mérito individual. Asimismo, la implementación de las acciones afirmativas puede ser compleja y requiere ajustes para evitar la estigmatización de los beneficiarios o la perpetuación de los estereotipos. Es fundamental contar con evaluaciones y monitoreo continuo de estas políticas para asegurar su efectividad. Las acciones afirmativas son herramientas importantes para promover la igualdad de oportunidades y reducir la discriminación en diferentes ámbitos. Su implementación ha generado resultados positivos en términos de inclusión y diversidad. Sin embargo, también enfrentan desafíos y críticas que deben ser abordados para garantizar su efectividad y equidad. A medida que avanzamos, las acciones afirmativas van logrando un mayor campo en el ámbito de la vida pública. Las acciones afirmativas son sin duda alguna la categoría más conflictiva, controvertida y hasta divisiva que puede hallarse en la constelación conceptual del derecho humano a la no discriminación. Las discusiones que se despliegan a su propósito rara vez son equilibradas. Los bandos políticos e intelectuales que genera con su frecuencia tienden a la polarización y su conceptualización no ofrece una forma acabada o alguna versión genuina. Se trata por ello de una categoría abierta, en proceso permanente de reformulación, y por ello, aunque es susceptible siempre de formulaciones jurídicas, debe verse como una categoría de naturaleza claramente política. En efecto, aunque las acciones afirmativas puedan hallarse ya formuladas en un ordenamiento legal y en las prácticas institucionales, su discusión pública sigue abierta y en gran medida a la espera de justificaciones y narrativas intelectuales que hagan persuasiva tanto su defensa como, si fuera el caso, su crítica. Bueno, jóvenes, hasta aquí la clase del día de hoy. Para concluir, les voy a dejar dos tareas, las cuales voy a subir a la plataforma para que ustedes las puedan realizar y con ello evaluar lo aprendido en clase. Primero, vamos a realizar una investigación y seleccionar una política de inclusión implementada a nivel estatal o federal, de la cual vamos a realizar un análisis crítico de esta política, identificando su fundamento y evaluando su impacto en la promoción de la igualdad de oportunidades, para lo cual me van a presentar un análisis de esta política en no más de 2 cuartillas. El segundo trabajo es un estudio de caso, una implementación de política de igualdad de género.
por lo cual vamos a escoger un caso en el que se haya implementado una política de igualdad de género en una empresa o en una institución y vamos a recopilar información sobre las medidas adoptadas, los resultados obtenidos en términos de igualdad de oportunidades para mujeres. Van a presentarme los hallazgos en un informe que incluya datos cuantitativos, testimonios y un análisis crítico. Este trabajo es libre, no hay número de cuartillas. Bueno, pues hasta aquí la clase de hoy. De antemano, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias.